El mariscal venezolano Antonio José de Sucre murió asesinado el 4 de junio de 1830. Sus asesinos, así como el hecho mismo, se hundieron en la oscuridad del olvido y la indiferencia, hasta que 9 años más tarde, una extraña cadena de coincidencias sacaron a la luz la realidad de lo ocurrido, así como a los responsables materiales e intelectuales. Nuestro insólito universo. 5 minutos recorriendo nuestro mundo sorprendente. Sucre regresaba de Colombia hacia el Ecuador, a donde había viajado en misión de acercamiento y preservación de la unidad neogranadina, amenazada por oscuros intereses regionalistas personificados en un hombre, el cual, un año después de la trágica muerte de Sucre, asumiría la presidencia de Colombia, José María Obando. Este individuo, el vocero más agresivo de la conjura reaccionaria que deseaba acabar con el Libertador como jefe supremo de la República Neogranadina, veía en el mariscal Sucre al principal obstáculo para sus ambiciones, pues el prócer venezolano, con su elocuencia e influyente presencia, obstaculizaba la tarea fraccionalista de la oligarquía conservadora. Sucre, en su trayectoria, se detuvo en la casa de campo de José Erazo, enclavada en lo más profundo de las montañas. Poco se imaginaba Sucre que tras la meliflua cortesía e hipócrita amabilidad de su anfitrión, se escondía un maleante inescrupuloso quien, además de extorsionista, era instrumento de la más oscura reacción. Pasó Sucre la noche en esa maligna casa y al día siguiente, acompañado del exdiputado José Antonio García Trelles y 2 sargentos llamados Lorenzo Caicedo y Francisco Colmenares, inició su viaje hacia la muerte. Poco se imaginaba Sucre que mientras él dormía, Erazo y un siniestro lugarteniente suyo llamado Sarría ultimaban los detalles de su muerte, la cual les había sido contratada por Apolinar Morillo. Pero, ¿quién encargó a su vez a Morillo este asesinato que enlutaría a toda América? José Obando. Todo lo anterior lo confesó Morillo después del extraño incidente en la selva de Berruecos, cuando la mula donde le llevaban preso se encabritó precisamente en el mismo sitio donde 9 años antes había caído asesinado el mariscal Sucre. Para hacer más extraño el caso, la fecha también era la misma. Tal confesión causó un gran revuelo e inmediatamente la justicia entró en acción. El juicio que siguió es, por no decir algo peor, grotescamente increíble. La situación en Colombia para esa época era tal que el gobierno cambiaba de mes a mes entre golpes y contragolpes. El líder de los rebeldes no era otro que el mismo Obando, así que al tomar las riendas del gobierno, lo primero que hizo fue absolver a Morillo, ayudándole a escapar. Pero al año siguiente volvió al poder el gobierno anterior y Morillo regresó a la prisión. Así se desenvolvieron las cosas, hasta que finalmente Morillo, el único sobreviviente de los asesinos materiales, fue ajusticiado, pagando con su vida el asesinato de Sucre. Erazo y Sarría ya habían muerto en circunstancias muy sospechosas. En 1853 vuelve Obando al poder y, aprovechándose de esto, trató de probar su inocencia en el caso Sucre, pero inútilmente. Las pruebas materiales y escritas eran aplastantes. En vista de esto, este diabólico sujeto recurrió no a los escritos y a los argumentos, sino a las armas y al terror,
desatando una terrible persecución contra toda persona que tuviese algo que ver en la acusación contra él. Inútilmente. Un año después de abandonar la presidencia, la sangre inocente del Abel venezolano todavía lo manchaba inexorablemente y fue llamado por la justicia a rendir cuentas. En vano alegó que las voluminosas pruebas, algunas de su propio puño y letra, eran falsas. Un escritor, José de Irizarry, recopiló todo el material existente en el caso y lo publicó con el título Obando y la historia crítica del asesinato de Sucre. Y este viene a ser el golpe definitivo contra los argumentos del asesino. Habiéndole fallado los argumentos legales y académicos, Obando apeló al eterno recurso de los que no tienen razón. Decidió evadir la justicia rebelándose contra el gobierno. Pero si la justicia humana es endeble, no lo es así la justicia divina. Obando muere por fin abatido por fuerzas del gobierno en la batalla de Sobachoque en 1861. Durante 31 años evadió desesperadamente la sangre acusadora del prócer venezolano, pero al fin pagó su crimen. Tenía el asesino 66 años. Había nacido en un pueblo de la provincia del Cauca en el año de 1795. Ese mismo año, nació en Cumaná su futura víctima, Antonio José de Sucre, gloria inmarcesible de América. Nuestro insólito universo. Libreto y dirección Rafael Silva. Les narró Porfirio Torres.